Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias. Es para mí una satisfacción presentar a Leonardo Bermejo como conferenciante esta tarde. Leonardo y yo compartimos intereses y algún trabajo en una asociación cultural, Trotea, que en las conferencias es donde Leo tiene su principal intervención. Leonardo Bermejo es de formación ingeniero de telecomunicaciones y su vida activa en el ámbito suyo profesional la ha desarrollado hasta el año 2008. Pero desde muy joven ha tenido un excepcional interés por la historia y ha preparado unos ciclos de conferencias que ha ido dando a lo largo de estos años y que sigue dando todavía en bastantes centros, que abarcan desde los Austrias menores, es decir, desde Felipe III, hasta la Segunda República y el exilio forzado de Alfonso XIII, casi más de 3 siglos y pico de historia de España, que ha desarrollado y desarrolló en numerosos centros. Pues en la Biblioteca Elena Fortún, en la Biblioteca Municipal de aquí de Retiro Eugenio Trías, en el Espacio Caixa, en la Agrupación del Sur de Retiro, en la Universidad de Mayores Carlos III, en la Real Sociedad Económica Matitense de Amigos del País, etcétera, etcétera. Su interés por la historia de alguna forma le ha llevado a contactar con la figura de Galdós, porque Galdós ha tenido la capacidad, tuvo la capacidad extraordinaria de, a través de obras que teóricamente pueden considerarse de ficción, explicar la historia de España, dar el protagonismo a gente anodina y en cambio quizá a los grandes personajes darles un papel menos relevante. Ese interés por Galdós, combinado con el acontecimiento centenario que hemos celebrado hace unos años, hace 2 años creo, le han motivado a preparar una conferencia que es la que nos va a brindar esta tarde sobre Galdós. Entonces dejo ya la palabra a Leonardo. Bueno, hablar de Galdós para mí es una satisfacción enorme, sobre todo porque cuando yo estaba empezando a entrar en la idea de preparar esta conferencia fue cuando estalló la pandemia, con lo cual, como se suele decir, me cortaron las alas. Pero lo que no sabía es que iba a durar tanto y que me iba a dar tiempo tranquilamente, aparte de cosas de historia, pues me iba a dar tiempo a prepararla. Quizá incluso muy larga, pero bueno, procuraré recortar. Pero además es que este hombre, para mí es una satisfacción hablar de él porque, como ya veréis a lo largo de la conferencia, pues me declaro claramente galdosiano, evidentemente. Es una satisfacción hablar de él. No pudimos celebrar como queríamos en nuestra asociación y en muchos otros sitios de España el centenario de su fallecimiento en el 2020. Pero bueno, se ha ido alargando y hoy día todavía se sigue hablando del centenario. Lo vamos a hacer hoy con todo el respeto que se merece y vamos a recorrer su vida, su obra y su evolución personal como escritor y como ciudadano. Bien, dicho esto, vamos a empezar a ver un poco el índice de la conferencia. En la introducción lo que vamos a ver es, antes de entrar con Galdós, vamos a ver lo que fue el movimiento realista europeo, del realismo literario europeo, porque parece mentira la cantidad de novelas que han pasado por nuestras manos o por nuestras imágenes cinematográficas o de teatro, la cantidad de esas novelas que conocemos y que incluso algunas veces seguro que alguna la ha releído. Pues ese movimiento del realismo literario europeo además es que no ha muerto, porque seguimos volviendo otra vez a leerla, como ahora veréis. El primer punto, un gigante de la novela, bueno, evidentemente es un gigante sobre todo por una razón, porque es que él creó la novela nacional española, realmente, como veremos. Y la creó además desde su querido Madrid, porque aunque era canario, pues Madrid era para él su fuente de inspiración. El punto 2 va a tratar, es el núcleo de nuestra charla, que yo lo califico como viajero del siglo XIX, lo califico así como viajero del espacio y del tiempo, las dos cosas. Y bueno, pues vamos a ver sus viajes, su vida, sus novelas y su evolución personal. Vamos a hablar de su vida y su obra y tal. Intentaré hacerlo lo más paralelamente posible, es decir, según vayamos viendo su vida,
pues iremos haciendo aparecer ante nuestra vista las obras que corresponden a las fechas, incluso comentando algunas, si da tiempo. El punto 3 es el Galdós dramaturgo. Para Galdós no fue muy difícil el convertir en teatro algunas de sus obras, porque muchas de ellas son novelas dialogadas, es decir, ya parten de la base de que hay un diálogo entre los personajes que forma parte fundamental de la novela, con lo cual tampoco era difícil imaginar que iba a acabar siendo dramaturgo en los últimos años de su tarea. El punto 4, Galdós incomprendido y contemporáneo, ya veréis por qué era incomprendido, muchas veces sin motivos, bueno, yo diría que todas, pero bueno, y contemporáneo porque, bueno, va a ser contemporáneo de aquella época en que escribió y sigue siendo contemporáneo hoy día. En el punto 5, España, historia y novela, bueno, ahí empezaremos a introducir, a ver cómo se las apañó Galdós para contarnos también la historia de España del siglo XIX sin dejar de ser literatura. Era historia, pero además sin dejar de ser literatura, y que a todo aquel que quiera leer una buena literatura castellana, pues tiene en sus manos los episodios nacionales y muchas otras novelas. En el punto 5 y 6, eso es lo que vamos a ver, lo que acabo de decir, y el punto 7, pues vamos a ver los amores, la rumorología, las amistades, porque Galdós pues tiene mucha rumorología, que ya veremos por qué. Y luego finalmente sus últimos años de vida. Bien, pues yendo hacia adelante, este mapa de Europa nos muestra, me voy a poner de pie, porque además me vais a oír mejor, porque yo huyo mucho de los micrófonos. Este movimiento del realismo literario del siglo XIX en Europa realmente fue asombroso, porque eran escritores que no se leían entre sí. Efectivamente, en aquella época no había las comunicaciones que hoy día, y sin embargo se generaron una serie de novelas y de historias verdaderamente asombrosas al mismo tiempo durante 80 o 90 años de ese siglo. Empiezo por los de más arriba, Tolstoy con su Guerra y Paz, Dostoyevsky con los hermanos Karamazov con Crimen y Castigo, en Inglaterra Charles Dickens con su Historia de dos ciudades, David Copperfield, en Francia Stendhal con su Rojo y Negro y con la Cartuja de Parma, después Zola, Flaubert, Maupassant, en fin, Balzac. Alas Clarín, evidentemente, con su gran novela La Regenta, que sabéis que era un periodista afamado, amigo personal de Galdós, luego lo veremos. Emilia Pardo Bazán, la cual no me voy a olvidar de ella, tranquilos. En Portugal, Eca de Queiroz, que escribió una gran novela, Los Maiao, que es una familia en la que cuenta 3 generaciones. Y Pérez Galdós, evidentemente, del cual vamos a hablar ahora, no lo voy a repetir. He metido ahí Víctor Hugo, porque Víctor Hugo está calificado por los críticos como un romántico todavía, porque este movimiento del realismo literario lo que hizo fue cargarse la novela romántica de siglos pasados y pasar a contar lo que estaba ocurriendo en aquella época o en épocas muy cercanas a su propio periodo vital. Es decir, no fue casualidad sí fue casualidad, perdón, que Galdós hiciera eso, precisamente. Y precisamente todos ellos lo hicieron. Hechos que habían ocurrido no hacía mucho tiempo o que estaban ocurriendo en ese momento los plasmaron en sus novelas. Por eso es realismo literario europeo o naturalismo, porque bueno, el naturalismo ya era una cosa un poco más evolucionada, pero también tenía en cuenta eso, de la actualidad de la novela. Bien, y Pardo Bazán, pues ya lo veremos. Entonces yo he metido a Víctor Hugo, aunque se le considera un romántico, realmente si vosotros habéis leído, habéis visto alguna película, habéis visto la comedia musical, que es lo que más nos recuerda ahora, veréis que de romántico no tiene mucho, estaréis conmigo. Es bastante realista porque nos cuenta el levantamiento popular del año 1832, cuando al mando del general Lamarque se produce un levantamiento. Desgraciadamente, antes de que se produzca, Lamarque fallece, eso es lo que nos cuentan Los Miserables, y finalmente se produce el levantamiento para intentar acabar con la monarquía de Luis I de Luis de Orleans. Bueno, no acabaron con ella, evidentemente, porque fue reprimido. El levantamiento duró 2 días, pero dio lugar a esta grandiosa novela
esta grandiosa novela de Víctor Hugo. Además, Víctor Hugo, seguro que no lo sabéis, fue alumno del instituto, del colegio de los Escolapios en Madrid, porque su padre, Hugo, era un mariscal de campo de Napoleón, y él, con una edad corta, pues estudió en Madrid. Y yo he tenido el privilegio en el Instituto San Isidro de ver en una exposición la cartilla de notas de Víctor Hugo. Es una cosa curiosísima, que no sabe tomar. Para mí es un escritor del realismo literario del siglo XIX, clarísimamente. Bueno, vamos a continuar con la introducción. Para la mayoría de los críticos de literatura y sobre todo de novelística, estos tres son nuestros tres gigantes. Evidentemente, Miguel de Cervantes, no hay que ni hablar de él. Benito Pérez Galdós, sin duda, con la novela realista histórica, y Vicente Blasco Ibáñez con la novela realista y naturalista. Estos tres monstruos son los que alcanzan la cumbre de la literatura castellana, aunque en algunas ocasiones con palabras, como el caso de Vicente Blasco Ibáñez, del valenciano, pero escritas en castellano. Esos tres gigantes, pero de todos ellos vamos a fijarnos en el que nos compete hoy día. Galdós se va a alejar de la novela romántica definitivamente, ya, aunque hay algo de romanticismo en alguna de sus novelas, pero un romanticismo muy real, muy de pie de calle, de costumbres de la época, no un romanticismo imaginado o en épocas pasadas, tal como se hacía en los cuentos y novelas románticas de siglos anteriores. Se va a acercar a la realidad del pueblo español, de cualquier clase social, para narrar la historia de España del siglo XIX. Bien. Su evolución política, la sabemos, la conoce perfectamente. Primero se unió al liberalismo de Sagasta, donde llegó a ocupar un puesto en las Cortes, aunque no era muy proclive a hacer política. Después fue republicano, algo que no abandonó nunca. Para él siempre la república era la solución de España. Y finalmente al socialismo, que se acabó presentando como luego veremos, ya no lo voy a repetir. Bien, sus características personales, ¿cuáles eran? Bueno, lo primero es su insaciable interés por el pueblo llano. Sí, pero por el pueblo llano, pero también por las élites, que en aquel momento eran la aristocracia, poder político, estaba teniendo un gran poder económico todavía, la jerarquía de la Iglesia, que tenía también un poder económico y político considerable, y la burguesía que está empezando a nacer entre las pequeñas industrias y de determinadas obras públicas que están haciendo crecer a ese hombre de negocios burgués, liberal, en algunos casos liberal progresista. Es un enemigo acérrimo de la intolerancia y del fanatismo, pero no solo del fanatismo religioso, no nos equivoquemos, también del fanatismo laico. O sea, ninguna idea extremista le gusta a Galdós. Enamoradizo y admirador de las mujeres, bueno, eso lo sabe ya todo el mundo, ¿no? Pero con un respeto inconsiderable por ellas. Fue precisamente uno de los primeros hombres feministas de nuestra historia, como luego veremos. Tenía probablemente era un hombre que había sido muy mimado por su familia cuando era pequeño. Además había padecido unos principios asmáticos, con lo cual estaba muy mimado, muy cuidado y rodeado de mujeres absolutamente en su casa en Canarias. Y bueno, eso le hizo tener una concepción de la mujer de admiración y en el caso del enamoramiento, pues le convirtió en algo mujeriego. Bien, es un creador de la novela nacional española, él es el principal representante de esa creación, y que va a dar lugar a lo que se llamó la Edad de la Plata de la literatura española, que ahí tenéis a sus principales representantes: Valera, Antonio de Alarcón, José María Pereda, amigo personal, conservador, católico, incluso carlista, y amigo personal hasta la muerte de Benito Pérez Galdós. Luego hablaremos de él. Emilia Pardo Bazán, no voy a desvelar nada por ahora. Vicente Blasco Ibáñez, evidentemente no tuvieron una gran amistad, se conocían, pero no tuvieron una gran amistad.
Armando Palacio Valdés, por supuesto, y Leopoldo Alascarín, que siempre fue amigo suyo hasta su fallecimiento en 1901. Todos ellos son montañas de la literatura, pero la montaña de... es un símil que me gusta, que me lo he inventado yo, no lo he copiado. Pero la montaña de Galdós tiene una cosa muy curiosa, y es que él no mira desde la montaña una parte de la sociedad o un determinado incidente o una determinada institución. Galdós mira desde la cima toda España, y eso es lo que va a hacer con su novela y con sus episodios nacionales, toda ella, y nos la va a enseñar con más de 8.000 protagonistas a lo largo de todas sus novelas. Es una cantidad ingente para un escritor. Más de 8.000 personajes distintos, desde los principales hasta los más pequeños. Son personajes reales, además, con los que vamos a vivir y que acabas viviendo cuando lo lees, te acabas identificando con alguno de ellos. Es curioso. Si se mete uno por inmersión en alguna de sus novelas, siempre acabas teniendo un héroe que a lo mejor no es precisamente el protagonista. Bien, es un incomprendido de la sociedad española, eso está fuera de toda duda. El conservadurismo católico le atacó frontalmente, y insisto, Galdós, todos los cronistas ya lo aseguran, y todos los historiadores, no era antirreligioso, ni muchísimo menos. Incluso en sus novelas deja de entrever que es creyente. Lo que sí ocurre es que es muy enemigo del fanatismo religioso y laico, como he dicho antes, y muy enemigo de la jerarquía católica española, por una cosa que a él le duele especialmente, y es la manipulación de las clases populares. Eso es algo que Galdós nunca tolera, ni a los políticos ni a los sacerdotes, no lo tolera. Y eso se deja ver en sus novelas. La generación del 98, pues como se dedicaron a intentar liquidar el pasado de España, porque fue lo que hicieron, Valle Inclán, pues, que era un chistoso, fue el que le llamó el garbancero a Galdós, muy gracioso, pues se dedicaron a hacer una cosa, porque con Galdós no podían. Galdós había escrito los episodios nacionales, ¿y quién los discute? Pues entonces lo que hicieron fue el manto del olvido. No hablar de él y que se olvidaran de él, porque con él no podían. Luego la generación del 27, bueno, estuvo más o menos repartida, pero sí se levantó un poco la figura de Galdós, sin duda ninguna. Luis Cernuda era un galdosiano a carta cabal, y Federico García Lorca tiene unas influencias de Galdós importantes, como el personaje de Bernarda Alba en La casa de Bernarda Alba es prácticamente, miméticamente, muy parecido a Doña Perfecta de Galdós. Es una mujer muy extremista religiosamente, etcétera, etcétera. Excepciones fundamentales de aquella época, entre escritores conservadores, es Menéndez Pelayo y Ramón Pérez de Ayala, que siendo conservadores y tal, tienen una admiración por Galdós muy importante. Y curiosamente llegamos a hoy día, y en plena pandemia me encuentro en El País un precioso artículo del sabio de la literatura, que se llama Javier Cercas, que se cree él que es sabio, y que nos ilumina todos los domingos en El País semanal con algunos artículos que había que poner un poco en cuestión. Y cómo no podía ser otro más que él, decía, bueno, se metió con él de una manera dura, nos hizo creer que dijo cosas como esta, decía, en sus novelas toma siempre partido y se preocupa por difundir las causas en las que cree, le dice al lector lo que tiene que pensar. Y Antonio Muñoz Molina le contestó una semana más tarde en El País, con un artículo magnífico, también, no es que el de Javier Cercas no fuera bueno, pero yo no estoy de acuerdo con él, claro, y Muñoz Molina le respondió. Efectivamente, Galdós desde muy joven se comprometió con una causa en la que creía, que era la libertad española, e impulsó el impulso siempre amenazado y siempre frágil de establecer un sistema político que garantizara los derechos ciudadanos y el progreso social. Y terminaba Muñoz Molina diciendo,
pero Galdós, para quien lo lea con atención y a ser posible sin arrogancia, actúa precisamente como un antídoto de las simplificaciones y las divisorias entre buenos y malos. Su pasión por la libertad y la justicia es inseparable de su talento de novelista. Retrata a seres humanos verdaderos, hombres y mujeres, burgueses y trabajadores, niños y viejos, potentados o mendigos. Galdós nos muestra la gran lección universal de la novela, que la vida concreta está por encima de cualquier doctrina. Así terminaba el amigo Muñoz Molina, y muy bien contestado. Es algo que me llamó la atención. Si entráis en la web del País y ponéis las fechas estas, y en opinión y tal, lo podéis leer los dos artículos. Bien, en el 62 Galdós consigue el bachiller de artes en el Instituto de La Laguna y empieza a colaborar en la prensa local, incluso con algunos cuentos. Escribe, no solamente artículos de prensa. La llegada, aunque luego volveremos a esto, lo adelanto aquí, la llegada de su prima Sisita, que llega en el año 50, cuando ambos tienen 7 o 8 años, en ese momento no, claro, pero más adelante, en el 62, al Benito lo ha alterado totalmente. Sisita es una niña preciosa, es hija de un norteamericano y una hermana del padre de Galdós, es una prima hermana, y sus padres, doña Dolores, la madre de Galdós, aterrorizada de las relaciones amorosas de los dos chavales, pues lo manda a Madrid a estudiar Derecho. Bueno, Derecho, yo digo que lo que estudió fue muy Derecho fue la novela, porque desde luego Derecho iba a la universidad y no hacía ni caso a nada, hasta que la abandonó, claro. Bien, llega a Madrid. ¿Vosotros os imagináis un chico de 19 años llegar a la Puerta Atocha, a la estación de tren, después de haber recorrido en barco hasta Cádiz, desde Cádiz en algunos tramos a ferrocarril y otros en diligencias, y llegar a Madrid finalmente en ferrocarril, llegar a Atocha, un chico que viene de allí de Canarias y tal, y encontrarse con la calle Atocha, con el Paseo del Prado, encontrarse con todo aquello, y encima tiene que subirse toda la calle Atocha, como dice un cronista de Galdós, subirse la calle Atocha con un maletín y un maletón, dos cosas, buscando la casa de una familiar por Madrid. O sea, ¿cómo no le iba a impactar? Pero sobre todo lo que le impactó fue el ambiente de Madrid, porque se dio cuenta de que eso iba a ser lo que le iba a desarrollar muchísimo más su inventiva. Va a ser su fuente de inspiración de sus novelas y sus personajes. Una de las primeras personas que conoce de altura es a Francisco Giner de los Ríos, el creador de la Institución Libre de Enseñanza, que le va a influir muy decisivamente en los años siguientes para que deje todo y se dedique a la novela, porque conoce algunos de los escritos de don Benito, y le va a forzar a que se haga novelista, y además le influye porque va a hacer que conozca el krausismo. El krausismo, sabéis que es una filosofía del francés Francisco Kraus, es una filosofía que fomenta el racionalismo, el contacto con la naturaleza de los alumnos, la enseñanza mixta, aprender siempre y sin parar cualquier conocimiento, cualquier cosa que se quiera investigar, hacerlo, los alumnos tomar sus propias decisiones a la hora de buscar información. En fin, es un tipo de enseñanza y de filosofía que llega incluso a plantear la igualdad del hombre y la mujer. En aquella época, pues era en Alemania como en España, pues ese tema de igualdad tenía sus límites, claro. Bien, en el año 65 ya don Benito está colaborando con algunos periódicos y revistas de Madrid, y en el Ateneo conoce a uno de sus amigos, Leopoldo Alas Clarín. El 10 de abril del 85 y el junio del 66 va a vivir una de las cosas que le impactaron más en su vida. La famosa noche de San Daniel, donde un levantamiento estudiantil en la Universidad Central de San Bernardo va a provocar la muerte de 13 estudiantes y un soldado, porque se ha producido un enfrentamiento con las fuerzas del orden debido a que le quieren obligar al rector de la universidad que expulse
acastelar de las cátedras. Este hombre se niega absolutamente a todo, le echan de catedrático y los estudiantes montan un tangay bastante importante y las fuerzas del orden no se quedan atrás, se producen 13 muertos. Estamos en el 65, fijaros bien, en junio del 66 se produce otro incendio. Bueno, en el del 65 a Galdós le sacude la guardia veterana, como dice él en sus escritos, me dio algunos linternazos en la Puerta del Sol, o sea que lo del linternazo eran palos, claro. El 20 de junio del 66 se produce además el levantamiento del cuartel de San Gil. El cuartel de San Gil estaba más o menos por donde está ahora el templo de Devon, era un cuartel inmenso, grande, y bueno, pues va a vivir la sublevación de los sargentos de San Gil. No es solamente son sargentos, también algunos oficiales que se levantan, ya empiezan a levantarse contra el reinado de Isabel II, y sobre todo porque piden que se implante nuevamente la Constitución de 1812 de Cádiz, porque no están dando respuesta ni social, ni política, ni de ningún tipo los gobernantes de la época de Isabel II. Está muy claro que la cosa se está calentando. Fijaros que falta 1 año y medio para que se produzca la Revolución Gloriosa del 68, que expulsó a Isabel II de España. Bueno, pues eso le impacta enormemente a don Benito, y así las cosas están. En el 67 viaja a París como corresponsal de la Exposición Universal, le manda el periódico. Allí van a conocer las obras de Alsace, Flaubert, Zola y las traducciones al francés de Charles Dickens. En el 68 vuelve a París otra vez, y cuando está volviendo de París el barco hace escala en Alicante y se entera de que se ha producido el levantamiento militar que empezó en Cádiz con el vicealmirante Topete, que con un manifiesto que se llamaba España con honra, pues va a producir un levantamiento perfectamente organizado desde Londres, desde París y desde Cádiz, de algunos militares y el mundo del liberalismo progresista o no progresista, de los liberales. Y entonces Galdós dice, no, esto yo no me lo pierdo, y desde allí se viene hacia Madrid, llega a Madrid, lo único que ve es el final, cuando Serrano entra por el sur de Madrid con sus tropas, y el general Prim entra por el este, desde Valencia, con las suyas, y se acaban dando ese famoso abrazo en el edificio de Correos, donde, bueno, pues queda implantado un régimen, en principio un régimen con tendencias democráticas, pero como mínimo un régimen liberal, que va a empezar a desarrollar una constitución en el año 69. Es una constitución liberal progresista que no con muchas cosas muy avanzadas, pero que no se va a aplicar correctamente, y esta fue una de las grandes desilusiones de don Benito. Va a realizar crónicas sobre la constitución progresista. Eso es algo que cuento en las conferencias de historia, aquí lo salto. Su primera novela se produce en el 71, es La Fontana de Oro. La Fontana de Oro, es que es la última novela que he leído de Galdós, precisamente. Está considerada como el inicio de la novela moderna en España. Va a transcurrir en Madrid durante el trienio liberal. Es ese periodo de tiempo entre el 20 y el 23, donde Fernando VII le han puesto un poco las pilas y le han dicho, bueno, aquí se ha acabado el absolutismo, gobiernan los liberales en ese trienio, y se produce en los cafés donde hay debates, y uno de ellos es La Fontana de Oro, y otro era la Lorenzini, que era otra cafetería cercana a Sol. Bueno, se produce una serie de conspiraciones absolutistas, o discursos liberales. En general Riego interviene en La Fontana de Oro también. En fin, es una novela que tiene tirón. Es la primera novela, no es la mejor de Galdós, pero es muy interesante para ver a qué extremos estaban llegando los seguidores de Fernando VII en el trienio liberal. Eso es lo bueno que tiene, que cuenta hasta dónde eran capaces de llegar con tal de acabar con el trienio liberal. Bueno, llegan los 100.000 hijos de San Luis, y ahí termina la novela, claro. La segunda novela, que es El Audaz, donde Galdós, su mensaje en esa novela es que siempre hay que aprender para progresar. En El Audaz el protagonista lo que está planteando
es que en España es necesario que exista una clase intermedia entre la aristocracia y las clases más bajas, que se cree una clase intermedia burguesa de tipo ya más capitalista, burguesa liberal, que haga de colchón para que socialmente avance toda la sociedad. Es decir, algo que era completamente normal en otros países de Europa. Ya en ese momento había empezado a crecer la industria sobre bases del liberalismo y el capitalismo, y en España no avanzaba porque el absolutismo pues estaba planteando pues cosas de casi la Edad Media, el amigo Fernando VII. Pero bueno, esto lo escribe en estos años, pero fijaros que voy a hablar de la cuestión del tiempo. Ese trienio liberal que vuelve a traer a Fernando VII es en el 23, Fernando VII muere en el 33 y Galdós está escribiendo estas cosas en el 71-72, es decir, hay un decalaje, si os fijáis, de 40 y tantos años. O sea, Galdós está escribiendo sobre cosas de hace 40 y tantos años, son prácticamente contemporáneas. Sería equivalente a cuando aquí se están escribiendo novelas de la posguerra española o de la guerra. Es decir, con 40 y tantos. Eso es casi contemporáneo. O sea, está hablando, su tiempo pertenece a un periodo de tiempo que le afecta todavía. Sobre todo porque su padre le ha estado contando en Canarias cuando era pequeño, le estaba contando todas sus aventuras en la guerra de la independencia. O sea, Galdós se ha tragado sus épocas pasadas, cuando no había nacido todavía, se las han contado de pequeño. En el 31, además, la Galdós va a comenzar sus veroneos en su casa de San Quintín. Bueno, inicialmente lo empezó en una casa de alquiler, pero finalmente adquirió la casa de San Quintín en Santander, que ese nombre se lo puso él. Y bueno, pues allí empezó con sus tertulias, paseos, tal, con su amigo Pereda. Curioso porque Pereda, que era carlista y que discutía enormemente con Benito y tal, y sin embargo eran incapaces de tratarse mal. Terminaban siempre en algún café en Santander, hablando generosamente, dándose unas veces la razón, otras no. El propio Galdós decía, ni yo soy tan progresista como cree la gente, ni Pereda es tan absolutista como cree la gente. Es decir, era una lección, un ejemplo de civismo entre dos extremos, que en aquella época no estaba muy de moda ese civismo, tampoco, pero en fin. Comienza la primera serie, además en el 73, de los episodios nacionales con Trafalgar. Claro, ya Trafalgar ocurre en 1805 y Galdós está escribiendo eso en el 71, lo publica en el 73, es decir, que está hace casi 70 años de Trafalgar, pero no importa porque él va a correr y se va a ir acercando con todos los episodios nacionales, se va acercando más a su tiempo, pero es que escribir con tal detalle la batalla de Trafalgar y sus consecuencias, como cuenta Galdós. Bueno, yo Trafalgar me la he leído ya 3 veces, o sea, y si no la ha leído alguien, que lo lea, por favor, y es el primer episodio nacional. Bien, escribirlo con ese grado de detalle y con esa te captura, o sea, porque son unos personajes muy interesantes. Bien, las novelas sociales, vamos a empezar, perdón, es que aquí hay una pausa. Vamos a empezar a ver las novelas de Galdós a partir de aquí, a medida que avanza su vida, y en algunas de ellas comentaré algo. Están divididas en realidad en 2 grupos: novelas sociales, que son estas primeras que vamos a hablar, y luego lo que se llamaban novelas españolas contemporáneas. Contemporáneas porque son novelas que escribe en su propio tiempo de vida. Es decir, lo que ocurre en Fortunata o lo que ocurre en Tormento son cosas de sus propias fechas en la vida de Galdós. Los episodios nacionales están corridos en el tiempo, como veis. Por eso se llaman las novelas españolas contemporáneas. Esa es la razón por la que están calificadas de esa manera. Bien, Galdós está observando, las novelas sociales se van a producir en un entorno del 76-78. En el 76 se ha terminado el sesenio democrático de Amadeo I, la Primera República, aparece la Restauración,
en el 74-75, él lo va a escribir en el 76, porque a Galdós no le gusta nada la restauración borbónica, absolutamente nada. Pero no es que no le guste ni María Cristina de Habsburgo, ni Alfonso XII, su esposo, ni luego Alfonso XIII. No se trata de que no les guste, lo que no les gusta es el ambiente que se está creando en España con esta restauración. Esas novelas que fue un choque importante para muchos lectores, son Doña Perfecta, Gloria, Marianela, la familia de León Ros. Vamos a ver, en esas novelas va a defender sobre todo la tolerancia y va a atacar sin miramientos las posiciones retrógradas de la Iglesia española, o por lo menos de algunos de los personajes de la Iglesia que aparecen en sus novelas. El ataque católico a Galdós es absolutamente brutal en el año 80, pero a pesar de todo en el 89 no les queda más remedio que consentir que se siente en la letra N de la Academia de la Lengua, y ahí se sienta. Gloria es una novela, voy a comentar. Gloria es una chica católica, para que comprendáis el entorno. Es una chica católica, digamos, bastante radical. En un momento determinado de la novela se produce un naufragio en el mar y tienen que salvar a personas y salvan a un chico, Daniel, que inicialmente se identifica como protestante. Bueno, tiene una cierta relación con los padres de Gloria, con Gloria, se enamoran. Cuando ya están teniendo relaciones, Daniel le confiesa que no es protestante, que es judío. La cosa empieza a poner muy mal, porque Gloria intenta convencerle de que se convierta al cristianismo, y Daniel la intenta convencer de que se haga judía para que puedan vivir juntos. En medio de toda esa vorágine aparece la madre de Daniel. La madre de Daniel es mucho más radical que el hijo, con lo cual se producen unos enfrentamientos considerables. Entonces ya la madre de Daniel debe de estar ya que se sube por las paredes, con lo cual el choque es bastante considerable. Gloria la cosa acaba en tragedia, porque Gloria muere, no tengo aquí ahora la fecha de cogida. Bueno, el drama va a evolucionar en plan como Shakespeare. Gloria fallece y cuando va a morir le pide por favor a Daniel que lo único que le pide en el lecho de muerte es que se convierta al catolicismo. Daniel se lo promete, Gloria fallece, Daniel empieza a sufrir un choque entre el judaísmo con el que ha sido educado y el tenerse que convertir en católico. Eso le conduce a un desequilibrio psicológico y al final de todo ello, a los 2 años, muere. Con lo cual, pues acaba como Romeo y Julieta, pero mucho peor, claro. Doña Perfecta, ahora hablaremos. Bueno, Marianela me la voy a saltar porque vamos muy mal, ya lo defiende, como he puesto ahí, la tolerancia, no le gusta lo que ve y por eso es por lo que está escribiendo estas novelas, clarísimamente. Doña Perfecta, bueno, es una novela que va a atacar la hipocresía religiosa de una mujer en una determinada población, Orbajosa. Esta señora y un sacerdote, don Inocencio, curiosamente sale en la novela un obispo que es un poco más tolerante y tal, pero este hombre es tanto extremista. Pero Doña Perfecta tiene un plan estupendo, que es que su hija se case con su primo, con su sobrino, que es un ingeniero afamado, con una buena posición, y que lo que quiere es casar a su hija con él, con el primo, pero el primo, Pepe Rey, aparece en la vida de esta gente, que le invitan a la casa, aparece allí y resulta que han chocado con un liberal progresista que cree en la ciencia, no tanto en la religión, pero bueno, en la ciencia, que cree en el futuro de España como una España modernizada industrialmente, con una clase media tal. En fin, hay un choque a lo largo de la novela entre la ciencia y la religión y entre los personajes que es absolutamente brutal. Tiene la novela una cantidad de personajes enorme y bueno, el drama se va a convertir en que acaba en tragedia porque Perfecta en
los chicos se ven cuando pueden, la chica Rosario y Pepe Rey se ven donde pueden, y en un momento determinado se ven en un jardín y tal, pero Doña Perfecta ha ordenado a un esbirro de ella que asesine a Pepe Rey, y lo hace, le asesina. Bueno, Rosario acaba en... Bueno, esto de convento relativamente, eso cuando hice la transparencia me creía que era un convento, era un hospital psiquiátrico regido por monjas, es ahí donde acaba Rosario, y Doña Perfecta continúa como siempre gastando su dinero en las obras religiosas, y así acaba la novela. Pero la frase de Galdós al final de la novela es lapidaria: esto se acabó, es cuanto podemos decir de las personas que parecen buenas y no lo son. En fin, estaba muy claro el objetivo de la novela. Esta novela ha sido representada en el 2013 en Madrid, y la estuvimos viendo mi hermana y yo. Fue una representación magnífica y a mí me causó un impacto. No he leído la novela, pero prometo leerla con detalle, porque desde luego es una bomba. Bien, ahora empiezan a surgir esas novelas españolas contemporáneas. El realismo literario. Galdós no escribe para entretener, sino para intentar mejorar, a través de sus personajes, intentar mejorar la sociedad. La desheredada y el amigo manso. La desheredada es una mujer, Isadora Rufete, una mujer que se cree que desciende de una marquesa, y está como enloquecida, llevando una vida tal, porque le han dicho que descendía de esa marquesa, pero se descubre que los documentos donde la aseguran como nieta de la marquesa son falsos, y finalmente esta mujer cae en una especie de depresión y termina muriendo moralmente en la calle del Turco de Madrid, porque se mete a la prostitución. Así de claro. Bueno, la elección de la calle del Turco de Benito Pérez Galdós no es casual, claro, es donde asesinan a Prim, porque Benito siempre dijo que la muerte moral de España se produjo con el asesinato de Prim en la calle del Turco. Esa es una de sus afirmaciones. Bien, es más, acaba dando la sensación en la novela de que La desheredada es una especie de representación de España, donde determinadas condiciones la han prostituido. Bueno, seguimos con las novelas de realismo literario. El Doctor Centeno, Tormento, La de Bringas, Lo prohibido, Fortunata y Miau. Bueno, muchas de ellas las habéis visto en televisión, evidentemente, o en el cine. Tormento fue una película y La Fortunata y Jacinta, una serie de Mario Camus de 10 capítulos. Curiosamente, el Doctor Centeno, Tormento y La de Bringas hacen una cosa, Benito, que va a seguir haciendo en su novelística, que es personajes de una novela aparecen en otra novela como lo que son, pero el personaje, La de Bringas, que es esta señora, Rosalía, pues es La de Bringas, aparece en Tormento, porque es la familiar lejana de Amparo. Tormento es la familiar lejana que la recoge en su casa como criada. Pues aparece, es ella, La de Bringas, Rosalía, y Tormento aquí está. En la novela de Tormento, el Doctor Centeno también aparece en la novela de Tormento. El Tormento ya sabéis que es un triángulo amoroso, bueno, inicialmente no es un triángulo, pero luego lo es, entre Amparo, que está perseguida por un sacerdote absolutamente sin vocación, que está enloquecido persiguiendo a Amparo. Bueno, la habéis visto la película, no voy a contaros más. Y bueno, finalmente un familiar de doña Rosalía, Agustín, que viene de América, es un indiano con fortuna, pues acaba enamorándose de Amparo y se la lleva con él y se la libra de La de Bringas. Eso es Tormento. Miau es muy graciosa, pero es muy trágica, porque es la vida de un cesante ministerial, es decir, de una especie de funcionario de estos que cuando cambiaban el gobierno se iban unos funcionarios y aparecían los de la otra ideología, con lo cual, como no había una base permanente de funcionarios, aquí la administración era un desastre. Bueno, pues este caballero, el cesante en Miau, aunque es la novela es un drama, porque es dramático todo lo que le ocurre, pero el final es muy curioso, porque don Benito tiene la costumbre de que cosas trágicas las acaba convirtiendo en algo gracioso para que el lector no se quede
con mal cuerpo. Y en este caso es muy gracioso porque dice este hombre, que se llama Ramón Villamil, y dice en un momento determinado, me tengo que suicidar. Y entonces coge una pistola y dice, bueno, pero este cacharro no debe ni de funcionar. Dice, no va a salir, se refiere a la bala, no va a salir. Así que bueno, y se lo pone la pistola en la sien, y en la novela aparece, se oye el estampido del disparo, y mientras que está cayendo en el abismo Ramón Villamil, se le oye decir, pues sí. Así acaba la novela. Bien, Fortunata y Jacinta, bueno, ahora el doctor tal, bueno, sí que era una trilogía, ¿no? Bien, Fortunata y Jacinta, ¿qué os voy a decir de Fortunata y Jacinta? Es la gran novela de Galdós, sin estar incluida en ningún episodio ni nada. Es, junto con La Regenta, están consideradas las dos novelas fundamentales del siglo XIX español y probablemente de las mejores de la historia de la novelística española. Fortunata es una obra que define al Madrid galdosiano perfectamente. Tiene más de 100 personajes la novela, es tremendo. Eran 4 libros. O sea, es una especie de... Si tuviéramos que buscar un paralelismo en todos esos escritores de la literatura europea, habría que buscarlo en Guerra y Paz, casi. Es una amalgama de personajes y de cosas, es tremendo. Es una novela muy realista, que refleja la sociedad española madrileña, sobre todo, desde el final del siglo XX, la segunda mitad, y un documento histórico. Como ya sabéis, Fortunata y Jacinta son los dos amores de Juanito Santa Cruz. Fortunata es el primer amor de Juanito Santa Cruz porque la conoce, es una chica de los barrios bajos de Madrid, que es una belleza, alta, con una figura extraordinaria, con una belleza de cara, es una preciosidad. Total, que Juanito Santa Cruz, que es un niño mimado de la burguesía madrileña, malcriado, juerguista, etcétera, todos los etcéteras que queráis, pero se enamora de ella con locura. Pero sus padres tienen la intención de casarle con Jacinta, que es una chica también de la burguesía, una chica muy mona, muy cariñosa, muy tranquila, que no va a dar grandes problemas. Y bueno, pues Juanito Santa Cruz se casa con ella, pero sin embargo vuelve otra vez con tormento estando dentro del matrimonio. Bueno, pues ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Que Fortunata, después de muchos avatares, queda embarazada. Jacinta no puede tener hijos. Fortunata, por una pelea con una amiga, sale malherida, ya ha tenido el hijo, y finalmente la novela termina con que el hijo de Fortunata, por la propia Fortunata, se lo entrega a Jacinta, porque es de la única que se fía de que lo vaya a cuidar como es debido, y se lo entrega. Y bueno, pues así acaba la novela. Siendo novelas contemporáneas, porque bueno, son novelas que además, si os fijáis, pues las fechas coinciden más o menos con los hechos. Y de repente ocurre una cosa en la novelística europea, no solo en España, y es que se ha producido un desconcierto espiritual entre los intelectuales progresistas de la época, porque ese mundo liberal burgués que habían fomentado y creado la Revolución Francesa y la Revolución Industrial Inglesa, ese mundo está haciendo aguas. Realmente no tiene fórmulas de recambio, ha fracasado ese mundo liberal de esas épocas, fracasa porque no ha dado solución a los problemas sociales, porque no ha hecho los cambios políticos que la época necesita, porque no ha hecho los cambios económicos que repartan la riqueza, y todo eso crea, en toda Europa ocurre, esa especie de desconcierto espiritual que hace que esos escritores, esos intelectuales, busquen la respuesta en el individualismo, en la moral, en una moral individual de la persona, que se dedique a hacer lo que pueda de manera personal y se apoye en la cultura europea cristiana. Ese es el problema por el que se llama espiritualismo. Es un paso, en principio parece que va a ser un paso atrás, pero bueno, da lugar a grandes novelas en todos los casos, y esas novelas del espiritualismo
novelas espiritualistas son estas: Ángel Guerra, Alma, Tristana, Misericordia, Nazarín y El Abuelo. Ángel Guerra es una novela que se considera que es la más parecida a una autobiografía de Galdós, o de lo que Galdós le hubiera gustado ser, porque Ángel Guerra es un luchador contra el absolutismo y un héroe de los que le gustan a Galdós. Tristana, ¿qué voy a decir de ella? Tristana, bueno, voy a hablar de ella luego. Los personajes de Tristana, de Nazarín, de Misericordia, son típicos de ese paso hacia el espiritualismo, de la caridad, del cristianismo. Misericordia es una novela tremenda, es también una de las últimas que he leído. Nazarín, pues también. Ese Ángel Guerra es un hombre rebelde, ya lo he comentado. Y Misericordia es una novela que a mí me impresionó. Es una novela de mendigos, de gente del lumpenproletariado. Es una novela tremenda. Esa novela nos va a enseñar un desfile de pordioseros, tullidos, menesterosos, que piden limosna en las puertas de la iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha. Sabéis dónde está, ¿no? La iglesia de San Sebastián, por delante de la plaza de Santa Ana. Y en la parte de atrás de esa iglesia, que ahora hay un vendedor de flores, una floristería, pues ahí había otra puerta y ahí es donde centra Galdós una parte de la novela. Bueno, y uno de los mendicantes, de los pobres, es Benina y el ciego Almudena. Entonces, Benina y el ciego Almudena toda la novela están pasando aventuras por las calles de Madrid, desgracias, todas las que se puedan considerar, y Benina, que es una mendiga, está ayudando a comer a una señora, que es donde vive Benina, está ayudando a comer a una señora que se ha arruinado, una señora de una aristocracia pobre, se ha arruinado, pero sigue teniendo la casa, y Benina con sus limosnas da de comer a la señora. Entonces esa especie de caridad sin fronteras y tal está dentro del espiritualismo ese del que hablábamos. Es una novela extraordinaria. Cuando la empiezas a leer dices, joder, este rollo de los mendigos, es que ¿qué me cuenta Benito Pérez Galdós y tal? Pero es que llega a ser en algunos momentos hasta ciencia ficción, porque aparece un sacerdote que no está en la novela y de repente, que es una imaginación de Benina, y de repente un sacerdote que es un hombre caritativo y una buena persona, y al final de la novela aparece como personaje real. O sea, esa es una novela muy curiosa. Es una inventiva, la de Don Benito es una inventiva que es tremenda. Bien, Tristana. Bueno, Tristana es claramente un enfrentarse Benito al problema de la mujer. Vamos a ver. Tristana es una mujer que no quiere ser ni esposa ni madre. Ni amante. Ni esposa ni amante. Esa es un poco lo que define a Tristana. Tristana se encuentra en un momento determinado de su vida en una situación en la que vive con don Lope, que es quien la ha recogido, es una familiar, en fin, no voy a entrar en eso porque la habéis visto seguro, y además el otro, pero bueno, tiene también relaciones con un pintor muy tradicionalista que no comprende ese feminismo de Tristana, y esas ideas de Tristana no los termina de comprender. Bueno, Tristana finalmente, después de varios conflictos, acaba casándose con Lope, y ahí, bueno, termina la novela, no sabemos lo que pasará. Pero el caso fundamental, más que la novela, es que lo que quiera aquí en esta tragedia, Galdós va a unir siempre el problema de la mujer con la cuestión social. Porque para él los más necesitados en aquella época son las mujeres y los niños, y en ellos se vuelca. Don Benito era krausista en este momento, como os he comentado antes, esa filosofía racionalista que incluye la liberación de la mujer, como os he dicho. Además, tiene una influencia en esa época muy fuerte de Emilia Pardo Bazán, que sabemos todos que era una feminista a tope, una feminista de cómo era el feminismo entonces, ¿eh? No lo estoy comparando con ahora, que eso hay que dejarlo muy claro. En el 19 van a empezar a llegar ecos del tema del sufragio universal, de las luchas en Inglaterra, y en España van a surgir muchas mujeres como Sofía Casanova, Carmen de Burgos, María de Maeztu,
Bueno, María de Maeztu fue directora de la bueno, si lo diré, de la esta de señoritas. La residencia. De la residencia de señoritas, paralela de la residencia de estudiantes, es hermana de Ramiro de Maeztu. Sofía Casanova es un hecho prodigioso porque es una mujer que va a vivir la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de los sufragistas, el nacimiento de algunos partidos, de algunos sindicatos, en fin, lo va a vivir todo. Y sin embargo, al final, en la Guerra Civil Española va a estar en el bando franquista porque es monárquica y conservadora, a pesar de toda esa vivencia que ha tenido. Bueno, pero era una persona muy preferenista. Bueno, y Carmen de Burgos igualmente es una también escritora y una luchadora por el feminismo. Bien. El abuelo, pues qué os voy a decir, en esta novela lo que se dirime, todos habéis visto la película, muchos a lo mejor habéis leído la novela, es el choque entre el honor y el amor. El conde de Albrit, que vuelve de su fracasado periplo americano en Perú, pues se encuentra con que tiene 2 nietas de su hijo que han fallecido, es el motivo por el que vuelve, y una de las nietas descubre que, porque se lo dice un amigo, que es su hija de sangre, su nieta de sangre, mientras que la otra es hija de los amores que ha tenido su nuera Lucrecia con un tal Heraúl, que creo que es pintor, si no me he equivocado. Bueno, en definitiva, las 2 nietas, Dolly y Nell, pues una de ellas se descubre como la más cariñosa, la más unida a él, y él cree que es su nieta de sangre, hasta que le desengaña su nuera Lucrecia y le dice: no, esa es la hija de mi pecado. Es al revés. Bueno, el abuelo, sin embargo, a esas alturas, entre el honor y el amor, elige el amor. Esa es un poco la idea de esta novela, el mensaje, ¿no? Es una novela magnífica y una película prodigiosa de Fernando Fernán Gómez, digámoslo claramente. Bueno, resumen de su obra. Bueno, Benito va a escribir 36 novelas, 46 episodios nacionales, 24 obras teatrales y 12 libros de otras cosas. La Real Academia toma posesión en el año 97, y fijaros el discurso que da, el título del discurso: la sociedad presente como materia novelable. ¿Cómo no iba a llamarse su discurso así, lógicamente? Bien, estamos en los años 80, es diputado del Partido Liberal de Sagasta, diputado por Puerto Rico. Fijaros, diputado por Puerto Rico. Ahora nos escandalizamos porque uno de Soria es diputado por Madrid, pero bueno, cosas que nos escandalizamos de todo ahora. Es diputado a Cortes en el 7 por la minoría republicana y es diputado de la Conjunción Republicana Socialista junto a Pablo Iglesias Posés, que es amigo de él, pero se aparta pronto de la política. Solo se limita a ser un observador. No quiere participar excesivamente en política, pero bueno, tiene un movimiento político, evidentemente. En una entrevista, en un momento determinado de su vida que le hacen, le preguntan, como está en ese momento en la Conjunción Republicana Socialista, le preguntan que qué opina usted del socialismo. Sí, sobre todo, que si cree usted en el socialismo. Y creo en la idea, me parece sincera, es la última palabra en cuestión social. El socialismo, por ahí es por donde llega la aurora. Bueno, eso era su opinión en aquel momento. En el año 12, con 70 años, va a publicar el último título de sus episodios, Cánoras, y va a abandonar la novela para dedicarse solo al teatro, donde escribirá 24 obras. Esta es una errata. En realidad verá representadas 23, porque la última la representarán los hermanos Álvarez Quintero, la dirigirán y la representarán porque él había fallecido. Bueno, y estas son algunas de las obras que tuvieron éxito en aquel momento. Probablemente la que más éxito tuvo fue Electra. Electra es un caso a considerar. Bien, Electra tiene un enorme éxito. Vamos a ver, Electra es una joven de 18 años que ignora la identidad de su padre y su madre ha fallecido, pero conoce a un científico moderno, liberal, que es Máximo, y este hombre se enamora de él y él de ella, y bueno, entonces
curiosamente tienen una relación y son felices en esa relación, y aparece un jesuita absolutamente siniestro, tipo Inquisición, y este caballero, que se llama de nombre Salvador, don Benito suele poner los nombres muy claritos. Electra el religioso le dice que ella es hermana directa de Máximo, de su novio, y Electra no se muere de milagro. El caso es que el sacerdote le aconseja que se meta en un convento y se olvide de Máximo. Las razones de todo esto no me voy a meter en ellas porque no. Lo que sí ocurre es que una cosa extraña en Benito Pérez Galdós, lo que voy a decir ahora, en su novelística, y es que se aparece la madre de Electra, se aparece a Electra el fantasma de la madre, y le dice que eso de que Máximo es familiar, hermano de ella, que de eso nada, que eso es absolutamente mentira y que puede continuar su amor tranquilamente. Al final de la novela, el amor vence al fanatismo de este sacerdote y la verdad sobre la mentira. Pero lo que me interesa más es qué decía don Benito de Electra. En Electra puede decirse que he condensado la obra de toda mi vida, mi amor a la verdad, mi lucha constante contra la superstición y el fanatismo, y la necesidad de que, olvidando nuestro desgraciado país en ruinas, convencionalismos y mentiras que nos deshonran y envilecen ante un mundo civilizado, pueda realizarse la transformación de una España nueva que, apoyada en la ciencia y en la justicia, pueda resistir las violencias de la fuerza bruta y las sugestiones insidiosas y malvadas sobre las conciencias. Bueno, lo de que nos envilecen ante un mundo civilizado yo lo pondría entre comillas, porque en otros sitios de Europa, aquella época, tenía unas características muy parecidas, pero en fin. El hecho cierto es que Electra tiene un éxito tremendo, intentan boicotear en el teatro la obra, pero los seguidores de Galdós no paran de gritar vivas, le sacan del teatro a hombros a Galdós en el estreno, se representa la obra en Canarias, la representación en Canarias, en el teatro de Canarias, ¿cómo se llamaba? Bueno, las representaciones en el teatro terminan en gritos, vivas, se acaba cantando el himno de Riego, la marsellesa, bueno, un cisco tan tremendo que hasta el propio Benito se asustó. Bueno, pero yo he hecho una obra de teatro, no estoy pidiendo que se levanten armas nadie, ¿no? Es decir, que era una auténtica exageración, pero bueno, es que estamos en 1901. Es que estamos en 1901. En el 1902, Alfonso XIII va a ser mayor de edad. Quiere decir que estos años, del 91 para atrás, estamos en la regencia de María Cristina de Habsburgo. Estamos tragándonos en 1898 el desastre del 98. La sociedad española está completamente en depresión, absolutamente desilusionada. Cualquier cosa es motivo para violencias. Y bueno, solo faltaba que don Benito echara al monte a Electra, que probablemente cuando la escribió no se imaginaba todo esto, pero bueno, ese es el hecho. Esa es una foto del día del estreno aquí en Madrid, en el Teatro Español, el 30 de enero de 1901. Esta que está en el centro es Electra y estos los personajes, en fin. Bueno, es una obra complicada, con muchos personajes y no vamos a entrar en más. En definitiva, de las tres obras de teatro, Realidad, Doña Perfecta y Electra, en la realidad, Menéndez y Pelayo lo comparó con Ibsen, un poco exagerado. Doña Perfecta, buena crítica, es una adaptación de la novela, y Electra, su mayor triunfo, por lo que dice Benito, una lucha constante contra el fanatismo. Algunas diócesis católicas prohíben su representación, aumento en los apoyos, en Barcelona, en Santander y Valladolid se hacen las cosas que hacían en aquellos tiempos, la burrada de apedrear las residencias de jesuitas, y bueno, finalmente sale del teatro a hombros, como ya os he dicho. Todo ello, bien, o sea, todo está muy bien, pero lo que no se dan cuenta todos, unos y otros, es que Galdós conoce muy bien al pueblo español, a unos y a otros y a los del medio. Los conoce muy bien, y en sus novelas aparecen personajes de toda ideología y condición. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque viajaban por España. Don Benito, cuando cogía el tren, se iba a los coches de tercera, se iba en diligencia, se perdía por las calles de Madrid, nadie sabía dónde iba. Es decir, él estaba todo el tiempo constantemente tomando notas de frases, de conversaciones, de hechos y de cosas que ocurrían a su alrededor. Era una máquina, era una aspiradora, por decirlo de alguna manera.
y por eso yo le califico de viajero del siglo XIX en el tiempo y en el espacio, porque viajó en los dos sentidos. El teatro de Galdós, la penúltima obra suya, Santa Juana de Castilla, fue la última que vio representada. Esta es Margarita Sirbujú en el Teatro Princesa, que es el María Guerrero actualmente, haciendo de Juana la Loca. Juana, lo que reivindica don Benito es a esta mujer que es una víctima de su hijo, Carlos I, de su padre, Fernando el Católico, y de su marido, Felipe I el Hermoso. Entonces hace una glosa extraordinaria de ella y la defiende totalmente en la obra. ¿Incomprendido y contemporáneo? Pues sí. ¿Es un escritor irrepetible? Pues sí. El protagonista, el pueblo español, tanto en las novelas como en el teatro, como en los episodios. Comparsas, los personajes históricos. Pasan, pero la historia la cuenta el pueblo llano, ya sean aristócratas, religiosos, o laicos, o civiles, o pobres, o ricos. Todo el pueblo español pasa por ahí. Pero lo que no ocurre es, no consigue el Nobel de Literatura ni en el 12, ni en el 13, ni en el 15. En el 12 y en el 13 atacan con fuerza los ultracatólicos y consiguen que no le den el premio Nobel. Hay una campaña internacional y nacional. Internacional porque en 1915 precisamente quien le propone a Benito como premio Nobel es la Academia Sueca, ninguna organización española. Y curiosamente, de la noche a la mañana, la Academia Sueca no se lo da. Nadie sabe qué fue lo que ocurrió, pero nos podemos imaginar. Le apoyan gente como Benavente, Ramón y Cajal, Pérez de Ayala, Echegaray. Ninguno de ellos se le puede acusar de ser un liberal progresista, extremista o socialista o lo que sea. O sea, ni muchísimo menos. A todos ellos. Pues eran los que firmaban pidiendo el premio Nobel. No lo consiguió. En la biografía que actualmente existe de Francisco Cánovas, que es uno de los últimos biógrafos de don Benito en el año 2019, dice bien claro, le define muy bien: rechazó el radicalismo, el caciquismo y la intolerancia religiosa. Fue el primer escritor moderno que situó en el centro de la narrativa a la mujer, porque creía que la regeneración y la modernidad de este país llegarían con un empoderamiento de la mujer. Y así lo dice. Y es realmente así. En Tristana lo demostró y en muchas otras ocasiones. España, historia y novela. Bueno, la novela histórica del romanticismo ha pasado a mejor vida. Y, bueno, se construía a partir de personajes en un tiempo soñado, imaginado, del pasado, es decir, sin connotaciones temporales con la actualidad. Esa novela histórica es la que Galdós elimina, y todos los realistas y naturalistas de la novelística. Galdós va a transformar la novela histórica, va a acoplar el tiempo histórico de los hechos elegidos para novelar, los va a acoplar con su propio tiempo. Ya veis que sus novelas españolas contemporáneas son directamente en el tiempo en el que vive. Y las otras novelas, como los episodios nacionales, de 50, 40, 60 años antes, casi contemporáneas con él. Un episodio nacional, por tanto, queda definido como algo contemporáneo que cuenta los conflictos de la sociedad que rodean al autor, o lo tiene muy próximo, o cuentan cosas del propio autor. ¿Eso significa una pérdida de objetividad o un panfleto? Esa pérdida de objetividad es una de las cosas que le acusaba Javier Cercas, que le salió mal, porque al escrito de Muñoz Molina no contestó nunca a Javier Cercas. Todavía lo estamos esperando. ¿Se lo convierte en un panfleto? Pues no, pues por una razón muy sencilla, porque tarda mucho en escribirlos. Entre Trafalgar, que es el primero, y Cánovas pasan 40 años. ¿Cómo ha tardado tanto? Pues porque durante 19 años en medio ha tenido un conflicto con su editor y ha dejado de escribir y de entregarle nada al editor. Cuando ese conflicto se soluciona jurídicamente, vuelve a coger la pluma y a seguir escribiendo los episodios. ¿Qué ocurre en 40 años? Pues que ningún escritor deja de evolucionar, y durante esos años Benito cambia claramente su cerebro y sus ideas,
no las que son firmes, pero sí evolucionan. Pone sus razones artísticas además por encima de las políticas, y además se nota en los episodios nacionales en algún momento que está escribiendo y dices, oye, está poniéndose a favor de este absolutista o de este carlista y tal. No es que se esté poniendo a favor, es que ese absolutista o ese carlista son unos grandes tipos. Entonces no siempre tienen por qué ser los buenos, los revolucionarios de 1812 o los liberales. Entre los liberales también tenían lo suyo. Y Benito no le duelen prendas, y si tiene que dar, da a todos. Respeta las posturas y credos de sus personajes. Interpreta la historia a través de personajes reales y de ficticios, eso ya lo hemos dicho, es decir, comparten todo. La consecuencia es que su obra es historia, es verdad, pero no deja de ser literatura, porque no puede nadie decir que don Benito ha escrito un panfleto. Quien diga eso es que no lo ha leído. Los hay que lo dicen, no lo han leído. Porque algunas veces cabrea, también, a los que lo está leyendo. Bien. Los episodios nacionales, además, desgraciadamente, son algo que siempre sintió don Benito, que es que hay un objetivo que no llega a alcanzar, que es España. ¿Pero qué España? Trata de alcanzar una España moderna y tolerante. Ese es el objetivo de Benito. Y se nota en los episodios nacionales. ¿Por qué? Porque en la primera serie, Galdós camina alegre y con objetivos de futuro por la guerra de la independencia. Ve futuro, ve una constitución, ve cosas, y entonces ese personaje de 1812, esos personajes tienen una vida alegre. La serie número 2, de los otros 10 libros, Benito empieza a dudar de que España vaya a conseguir esa modernidad. Fernando VII, y España lo que va en marcha atrás. En la tercera serie se va a desesperar con el carlismo. Benito no le podía ni ver al carlismo, porque considera que las guerras carlistas son infantiles y sangrientas, y lo dice clarísimamente en sus libros, pero ya se está desesperando, se está desilusionando. Don Benito está cambiando, un poco ideológicamente, pero sobre todo personalmente, está desilusionado. Hombre, todos cuando vamos cumpliendo años podemos desilusionarnos de las cosas, pero un intelectual, haber vivido todo esto, estar escribiendo todo esto, algunas de las cosas ya las está viviendo, como la guerra carlista, la tercera, es algo que no... Y en la cuarta serie vuelve a dudar durante muchas partes de sus 10 libros del reinado de Isabel II, de unos liberales que traicionan, de unos liberales que intentan avanzar, pero cuando echan a Isabel II resulta que al final la Constitución de 1869 no la cumplen ni a la de 3, en fin, empieza a estar dudando. Y en la quinta se hunde claramente en el pesimismo, Benito Pérez Galdós. Después de la Revolución del 68, como he dicho, no le gustan cómo evolucionan las cosas, y la restauración borbónica sobre todo no la soporta, porque además es que no soporta Cánovas. O sea, ha hecho una operación que es casi un golpe de Estado, y lo que va a pasar es que el liberalismo va a pasar y muchas ideologías, y se va a empezar a formar la bola que nos llevará a Alfonso XIII en el futuro, que eso ya no lo vivió don Benito. Para que os deis cuenta del peso específico de los episodios nacionales, estos son todos los episodios nacionales, todas las novelas, las 5 series. Y las 4 que le faltaban son precisamente Sagasta, las colonias perdidas, porque se siguen perdiendo todo en el 98, La reina regente, que es María Cristina de Habsburgo, y Alfonso XIII. Esas son las 4 novelas que nos faltan y que no existen, desgraciadamente. Con lo cual termina con Cánovas. Van a describir en los episodios la vida del pueblo español. En la primera serie es Trafalgar y Guerra de la Independencia. El protagonista es Gabrielillo, que es un grumete en Trafalgar, que casi muere en la batalla de Trafalgar y que finalmente pues acaba siendo un valiente oficial del ejército español. El ejército español para Benito en Trafalgar y en toda la primera serie es un amor para él, el comportamiento de muchos de los militares y de tal. En fin, parece que la cosa pues es cuando está optimista. Evidentemente la segunda se produce la derrota francesa en el 14
y empiezan las luchas absolutistas y liberales y el reinado de aquí del amigo este, que ya no le quiero nombrar porque es que... Los protagonistas son Salvador Monsalud, un afrancesado, masón y liberal, y Carlos Navarro, que es su hermanastro, carlista y apostólico. Fijaros la idea de don Benito. Está escribiendo esto y sin embargo su gran amigo José María Pereda es carlista. Pero claro, hace diferencias entre unos y otros. Son los símbolos de las dos Españas. Ya os dije cuando hice las conferencias sobre Fernando VII, que Fernando VII es el creador de las dos Españas y no hay manera de que lo corrijamos. Hay un paréntesis de muchos años, de 19 años, hasta que recupera sus obras y entonces pasa a la tercera serie, la primera guerra carlista, el ejército liberal frente a los carlistas, las bodas de Isabel y su hermana. Bueno, el protagonista es Fernando Calpena, un personaje romántico que es muy lejano de los otros personajes. La cuarta serie es la Revolución del 48, que no termina ni bien ni mal, y la caída de Isabel II en el 68. Los protagonistas son Pepe Fajardo y Santiuste y Confucio, bueno, conocido por Confucio. La quinta serie, Amadeo I, la Primera República, la Restauración, con Cánovas, y los protagonistas, Pepe Fajardo, Confucio, Vicente Alconero. Si os fijáis, hay protagonistas de unas series que aparecen luego en las otras. Eso se pasa haciéndolo don Benito constantemente. Incluso en La Fontana de Oro hay 3 personajes mujeres que son unas extremistas religiosas encerradas en su casa cal y canto, que no salen ni a la calle, que aparecen después en los episodios nacionales en la época de Fernando VII. Es decir, se trae protagonistas de novelas, se las trae incluso a los episodios. Maneja los personajes, que es una locura. Y en esta última serie aparece un personaje que aparece y desaparece como por encanto, Mariclío, que es un homónimo de la musa de la historia, de Clío. Es como si la diosa de la historia se apareciera en la forma de Mariclío. Y Mariclío dice unas barbaridades importantes a lo largo de esta serie, pero hay una sentencia muy contundente al final de la quinta serie, que dice Mariclío: más que la monarquía, lo que se restauró en la restauración fue el poder de la Iglesia Católica, las órdenes religiosas y los jesuitas. Bueno, pues sí, tenía razón, pero también realmente se restauraron otras muchas cosas. Pero vamos, en eso es una parte. De todas maneras hace un speech esta Mariclío al final de la novela de Cánovas, de la última novela, hace un speech que no lo voy a hacer porque es un poco largo, pues si algunos tenéis la novela de Cánovas o el episodio nacional, cogerlo de Cánovas, iros a la última página y leer todo lo que escribe Mariclío, todo lo que dice Mariclío, la musa extraña de la historia, porque es muy curioso. Bueno, ahora sí que según Benito el romanticismo ha terminado, es decir, ese romanticismo de los liberales, de los absolutistas, incluso de los carlistas, esas ideas románticas del siglo XIX se han acabado, o se están acabando, y ahora de lo que se trata es de reflexionar, acercarse definitivamente al pueblo más pobre y lograr de alguna manera una acción política y social. Eso es un poco una de las conclusiones de los últimos libros de los episodios. No llegamos a leer los últimos 4, no sabemos lo que hubiera escrito. Bueno, ya hemos llegado a los amores y rumores. Vamos con ellos. Tenemos 10 minutos. Don Benito ocultaba su vida íntima en el anonimato de sus personajes novelescos. Hombre, por supuesto, es Ángel Guerra en una novela, es un pintor en otra, aparece claramente en qué novela es. Bueno, ahora lo veremos, creo. El doctor Marañón, que era amigo suyo y acabó siendo su médico de cabecera en los últimos momentos, escribía: Galdós, igualmente soltero, hombre superviril y mujeriego, aunque tímido con las mujeres por la probable influencia materna. Es efectivamente así. Galdós es muy tímido con las mujeres, pero amigo, es que se le come con los ojos, por decirlo de alguna manera. Es que no lo pueden remediar. Benito es un joven alto, atractivo, interesante, despertaba, no era un Don Juan. Muchas veces él no intentaba hacer una conquista tipo Don Juan,
le salía espontáneamente unirse aquí o allí o donde fuera. Su amigo Victoriano Moreno, que fue uno de los que vivió con él los últimos momentos, decía: no he conocido un hombre más faldero, aquí un lío y aquí otro. Si no trajo al mundo 10 o 12 hijos naturales, no trajo ninguno. En el año 50, como os he dicho, empezó todo con la llegada de Sisita. Los chicos tienen 7 años, pero bueno, en el año 62 ya no. Su prima se llama María Josefa Washington. Años después se van a enamorar. En el año 63, después de venir a Madrid con 19 años, vuelve con 20 años a Canarias. Y en Canarias Sisita se queda embarazada. Ya ves tú, qué cosas. Y entonces doña Dolores, la madre de Benito, y los padres de ella la obligan a irse a Cuba, porque su padre ya le tiene preparado allí un hombre mayor de buena posición para casarse con ella. En el 67-70 Galdós viaja a París con su hermano Domingo y con su esposa Madalena, pero Domingo acaba, cuando vuelven a Madrid, eso al poco tiempo fallece, y finalmente las hermanas de Benito y la propia Magdalena, la viuda de Domingo, se dan cuenta de que Benito tiene una vida un tanto desordenada, digamos, de escapadas para aquí y para allá, y finalmente se instalan en Madrid, todos ellos en casa, las 3 mujeres y Benito, como siempre rodeado de mujeres. Bien, es un escritor famoso. Magdalena le proporciona los fondos para publicar La Fontana de Oro. Estamos en el año 71, cuando se publica La Fontana de Oro. Y bueno, es 12 años mayor que él, pero la relación con Magdalena, según los biógrafos, es una relación extraña, que es un enigma, no se sabe cómo rodaron las cosas. Y como no se sabe, pasa al saco de los rumores, evidentemente. Estamos en el 76, Galdós conoce en Santander a una señorita, una belleza, Juanita Lunz, que está con sus padres veraneando, se enamora de ella y va a tomar precisamente rasgos de Juanita Lunz, lo va a tomar para el personaje de Gloria. Bueno, Juanita Lunz, después de tener una relación con Benito, le anuncia que se va a casar con el doctor Aniceto Achucarro, y Galdós sufre un shock importante, según los biógrafos, porque había sido algo más que un amor pasajero, pero se llevó la sorpresa y estuvo un tiempo bastante perdido con este asunto. Pudo ser su gran amor. Benito es un escritor además que triunfa, vive en el barrio de Salamanca, su primera casa en el barrio de Salamanca es en Serrano 38, y su segunda casa es en la esquina de la Plaza de Colón con la calle Génova. Esa hay en una casa, en una palacete. Bien, se pierde por las calles de Madrid por la noche, las 3 mujeres las deja en casa y él se va por las calles de Madrid, nadie sabe dónde está, ni con quién ha estado, pero no se lo cuenta ni se lo contará a nadie, ni en directo ni en novela. Galdós, con 37, viaja a Asturias para visitar a una señorita que había conocido en el verano, Lorenza Cobian. La joven en esa relación tiene su primer hijo, que fallece inmediatamente. Lorenza, por consejo de Galdós, se traslada a Madrid y de ella va a tomar rasgos para construir el personaje de Fortunata, precisamente. Eso sí se sabe de forma efectiva. En el 81, Emilia Pardo Bazán escribe una de sus novelas ganadoras de buena lectura, Un viaje de novios, que Galdós la felicita por carta muy afablemente y Emilia le responde así: muy ilustre maestro y amigo, debo a usted infinitas muestras de benevolencia y su carta del 5 es una de las más gratas de mi corazón. Bueno, ya empezamos. En el 83-84 Pardo Bazán rompe su matrimonio con José Quiroga y se lo comunica a Benito. La relación de ambos se va a transformar en una relación apasionada, va a comenzar por esos años, aunque no se desarrollará hasta el año 87. Y Emilia le escribe en ese año: me siento como una quinceañera con deseos de diversión. Y más adelante desde Madrid le dice: ¿cuándo viene? No quisiera tardar en verle. Bueno, realmente va a ser una relación importante a lo largo de la vida de esto, pero en el 88, al año siguiente, esta doña Emilia, como era, pues se inaugura la primera exposición de Barcelona. Galdós acude como diputado que es en ese momento, y Emilia, con 37 años, conoce al financiero Lázaro Galdeano,
y se va de vacaciones con él unos días a Arenys de Mar. Benito se entera, monta en cólera, escribe cosas, la reprende, bueno, y Emilia le pide perdón en una carta absolutamente cariñosa y diciendo que sí, que es culpable y tal, pero al final se perdonan, porque él también tiene un claro. 1800, bueno, esa relación con Lázaro Galdeano y tal es una de las cosas que aparecen en esa novela que os he dicho que eran un trío, que hay una bueno, si lo diré, que la mujer engaña al marido con otro, ¿no? Entonces, cuando lee la novela, Emilia le dice a Galdós expresamente: me he reconocido en fulanita de tal en la novela y tal, y Galdós, no sabemos cuál fue la respuesta de Galdós, porque Emilia ha escrito 90 cartas a Galdós, se conservan, pero de Galdós solo se conoce una. La leyenda dice que doña Carmen Polo de Franco, de todas las maneras, la relación entre don Benito y María Guerrero fue, según todos los documentalistas, fue una relación amistosa y punto, nada más. La amistad de Galdós se enfría porque María Guerrero se casa con el actor Fernando Díaz de Mendoza, y aquí está con ellos en esta foto en la casa de San Quintín en Santander, que le van a visitar cuando ya Galdós es un hombre muy mayor. Galdós confirma además por carta su ruptura con Concha Morel, y en el año 1906, bueno, el año 1906 es un año terrible porque Concha Morel muere de tuberculosis, y Lorenza Cobian se suicida en la cárcel. La habían detenido porque había intentado tirarse desde un puente, a suicidarse, y finalmente en la cárcel se cuelga de las verjas con su propio pañuelo, se ahorca y muere. Es un año un poco duro para Galdós. Bien, la última mujer de su vida es Teodosia Gandarías. Repito, la debe muchísimo, Teodosia le quiere, bueno, va a leer sus guiones, es una mujer muy culta, lee sus guiones, sus cosas, y bueno, y va a acompañar a Galdós además hasta su muerte, porque ella fallece, fijaros, el 31 de diciembre de 1919, Galdós el 4 de enero de 1920, y Emilia Pardo Bazán en la primavera de 1921. Es curioso, ¿eh? Sus últimos años. Galdós es operado varias veces de cataratas, pero no va a recuperar la vista. Está ciego con 71 años, pero va a seguir con sus tertulias en Santander y citando a los amigos, y allí conoce a la actriz Margarita Sirgu, que va a visitarle. Bueno, es una amistad de un anciano muy debilitado ya, y Margarita cuenta que yo iba con frecuencia a verle y él tomaba mi mano acariciando mis dedos en silencio, porque él hablaba muy poco o nada, se conforma con acariciarle la mano. Ahí está Nelken con Sirgu. Cuando Sirgu coincidía con Margarita Nelken, que se conocían y coincidían a veces visitando a Galdós, Galdós exclamaba: ya están aquí mis dos Margaritas y ha comenzado la primavera. Bueno, claro, son frases de un escritor. Con 73 años y enfermo, seguía con sus tertulias, trabajaba con sus paseos con Victoriano Moreno, aquí está con sus perritos. ¿No habéis visto a Galdós nunca en vivo? ¿No? No lo habéis visto. Pues ahora les vais a ver. Un minuto o 2 minutos creo que son. La empresa esta de Madrid Film cogí el trocito de Galdós para esta conferencia. Ahí lo tenéis. Es una película muda. Está en su casa de Hilarión Eslava. Esa casa de Hilarión Eslava, algunas personas de mi familia la han conocido. Hoy día es un edificio moderno, pero aunque hay una placa muy grande con su efigie, está totalmente ciego. La verdad es que yo cuando lo vi la primera vez se me hizo un pequeño nudo, que no lo había visto ni a él ni a otros que venían en esa película, que era increíble. Esto lo tenéis vosotros.
Pues ahí está don Benito con su Madrid. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, alguna cuestión o algo?